Las estructuras que denominamos pavimentos y de las que trata este curso pueden estar constituidas de diversa manera. Por tanto, en este primer módulo es obligado hacer referencia a los distintos tipos de pavimentos que existen. Estos son los tipos principales, no los únicos, hay algunos más, pero sin duda, como digo, los principales. Nosotros nos vamos a referir exclusivamente a los pavimentos flexibles, pero sin embargo vamos a hacer una referencia en este módulo también a los restantes que aparecen en esta lista. Aquí tenemos un esquema que pretende representar cómo es un pavimento flexible típico, un pavimento flexible tradicional que en países desarrollados se utilizan actualmente solo en carreteras secundarias. Son pavimentos constituidos por capas inferiores granulares, es decir, constituidas exclusivamente por áridos o agregados, y que en la superficie, para que tengamos una rodadura segura y en la mayor medida posible también cómoda, se dispone un riego asfáltico con gravilla. Este es el aspecto que presenta uno de estos riegos. Son superficies muy marcadas, muy rugosas, que van a proporcionar una magnífica adherencia con los neumáticos de los vehículos y cuyo único inconveniente es que resultan ruidosas, aunque, como comentaremos en su momento, esto puede constituir incluso también una ventaja. También son pavimentos flexibles y en países desarrollados se utilizan en vías que tengan un tráfico pesado limitado, los constituidos por capas inferiores constituidas exclusivamente por áridos, capas granulares, pero que sobre ellas, en vez de disponer un riego asfáltico, un riego con gravilla, colocamos una o dos capas de mezclas asfálticas, en todo caso, como se ve en este ejemplo, con un espesor limitado. Cuando hay que hacer frente a tráficos pesados más intensos, el espesor de estas mezclas asfálticas aumenta muy sensiblemente, como vemos en este ejemplo, hasta los 30 centímetros, en algunas ocasiones incluso más. Esto hace que el comportamiento de estos pavimentos deje de ser ya realmente flexible, aunque por supuesto se puede seguir utilizando ese término, pero en España en ocasiones a estos pavimentos se les denomina semiflexibles. Sea el espesor de mezclas asfálticas más reducido o más importante, lo que vemos en la superficie es algo como esto, el pavimento más característico que todos nosotros conocemos perfectamente. Aquí tenemos un primer plano de un pavimento asfáltico, por cierto, esto ya lo veremos en detalle, de una naturaleza algo distinta de la anterior, pero en definitiva no deja de ser un pavimento asfáltico. Una posibilidad para hacer frente a tráficos pesados intensos, en vez de seguir aumentando los espesores de las mezclas asfálticas, es sustituir las capas granulares inferiores por materiales tratados con cemento. Nos aparecen así los denominados pavimentos semirrígidos. Aquí tenemos un ejemplo en el cual hay una capa de grava cemento, es decir, es una mezcla de material granular con un conglomerante hidráulico, y por debajo lo que denominamos suelo cemento, una mezcla de un suelo granular de una cierta calidad también con cemento. En ocasiones, en vez de emplearse capas de dos naturalezas distintas, como veíamos en el ejemplo anterior, exclusivamente se utiliza suelo cemento. Son también pavimentos semirrígidos
y en este caso vemos que la diferencia con el caso anterior, además de haberse aumentado el espesor total de mezclas asfálticas, es que la capa de grava cemento ha desaparecido. Cuando se utilizan estos denominados pavimentos semirrígidos, es normal que al cabo de un cierto tiempo nos aparezcan grietas como estas que vemos aquí. Son grietas sensiblemente perpendiculares al eje de la vía, espaciadas del orden de 4 o 5 metros, que pueden ser posteriormente fuente de problemas en la conservación de la vía, pero que si nos aparecen de esta forma nos permiten asegurar, sin ningún lugar a dudas, que por debajo de las mezclas asfálticas que vemos existen una o varias capas tratadas con cemento de estas a las que acabamos de hacer referencia. Están también los pavimentos rígidos, básicamente formados por hormigones de cemento. Estas losas de hormigón pueden tener espesores muy variables. Aquí se hace referencia a una determinada gama de espesores. En ocasiones pueden estar incluso por debajo de los 20 centímetros, y en determinadas infraestructuras, como pueden ser las plataformas de los aeropuertos, nos podemos encontrar con espesores que llegan incluso hasta el medio metro. Como he señalado, en ocasiones el espesor de pavimento de hormigón puede ser más reducido, y aquí tenemos un ejemplo de cómo estaría constituido un pavimento rígido para el caso de tener que hacer frente a tráficos pesados menos intensos o poco intensos. Así es como podemos ver, en este caso en una autopista, cómo se acaban las superficies de los pavimentos de hormigón. No es la única manera de acabar un pavimento de hormigón, aunque en España en concreto esta es la más habitual. En vías urbanas, al menos en las grandes ciudades españolas es muy habitual, se recurre a un tipo de estructuras que denominamos mixtas. Debajo de las mezclas asfálticas, que es lo que vemos en superficie, lo que hay es una capa de hormigón, que es lo que configura estructuralmente el pavimento. De manera que las características estructurales son las propias de un pavimento rígido, aunque las de superficie son las típicas derivadas del empleo de mezclas asfálticas, y de ahí la denominación de pavimento mixto. En último lugar están los adoquinados. Los adoquinados los vamos a utilizar en dos situaciones extremas. Por un lado, en vías urbanas peatonalizadas, es decir, que no se permite sobre ellas más que ocasionalmente el paso de vehículos, y luego, por otro lado, en infraestructuras que van a tener que soportar las cargas más importantes que podamos imaginar, los pavimentos industriales o los pavimentos portuarios, que también son en el fondo pavimentos industriales. Tradicionalmente los adoquinados han estado constituidos por bloques de piedra, aún hoy se siguen utilizando en vías urbanas, pero en las últimas décadas, al menos en algunos países y para algunos usos, se ha extendido el empleo de bloques prefabricados de hormigón. Son elementos que tienen un espesor en torno a los 10 centímetros y unas dimensiones en planta que permiten manejar estos elementos manualmente, y que además nos van a dar una superficie, digamos, llena de juntas. Esto constituye lo que a veces se denomina un pavimento articulado, y cada una de esas piezas puede ser removida si es necesario con facilidad. Aquí tenemos una fotografía del puerto más importante que existe en Europa, que es el puerto de Rotterdam. Una buena parte de su superficie está pavimentada con adoquines de hormigón, y por el contrario vemos, en este caso aprovechando las posibilidades de los pigmentos,
un adoquinado también de bloques en una vía peatonal de una ciudad de tamaño medio, en este caso una ciudad española en concreto. Y para terminar, vemos lo que es un adoquinado tradicional, en el cual se utilizan bloques de piedra labrada de diferente naturaleza y que aún hoy podemos ver en los centros históricos de muchísimas ciudades.